La segunda unidad, Indagar desde perfil original, se ocupa de definir las estrategias para conseguir información, para recopilar los datos y cómo vamos a acercarnos a esa información. Para eso, en la primera parte de indagación, vamos a definir cuáles son los tipos de fuentes que vamos a consultar y cómo vamos a acercarnos a cada uno de ellos. En las fuentes primarias, qué tipo de fuentes son esas fuentes, cuáles son, digamos que las formas más recurrentes en las que podemos encontrar las fuentes primarias y cómo las podemos organizar y sistematizar para su estudio. Las fuentes secundarias, cuáles son las características de las fuentes secundarias y cómo también podemos, digamos que abordarlas de manera estratégica. Y finalmente, cuáles son las fuentes terciarias, las bases de datos y los principales índices en los que encontramos información y podemos, digamos que, acercarnos a ellas para consultar de manera más eficiente y lograr resultados muy puntuales en la investigación. En la segunda parte de esta unidad, lo que vamos a hacer es cómo, ya teniendo esa información, cómo la organizamos estratégicamente, cómo la sistematizamos para poderla analizar de manera consciente y en función de los objetivos de la investigación que estamos desarrollando. En esta parte lo que hacemos es una aproximación de orden hermenéutico a los datos, a la información, a las lecturas, a los resultados de las entrevistas, a los registros, a las salidas de campo, y a partir de esa, digamos que, interpretación que hacemos de ellos, logramos construir una apropiación, es decir, volver propia esa información, pasarla por nosotros y, digamos que, construir un discurso original que, digamos que, se centra y se fundamenta en esas fuentes que hemos consultado, pero que permite que la voz del investigador surja a través de ellos. También vamos a revisar o a estudiar una ruta analítica para la investigación-creación. Esta ruta analítica nos va a permitir abordar por partes el proceso de acercamiento a la información desde diferentes lugares. En principio vamos a ver quiénes son los agentes que hacen o que realizan esas acciones de orden investigativa y que además constituyen parte de nuestros objetos de estudio. También veremos cuáles son esas acciones y cómo se dan esas acciones dentro de esos problemas que estamos trabajando, qué técnicas, herramientas se utilizan para desarrollar o se involucran en ese proceso que estamos, digamos que, abordando como objeto de estudio. Cuáles son los contextos, cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos y cuáles, digamos, que son los objetivos trazados dentro de esas experiencias que constituyen nuestro objeto de estudio y que a partir de ellos desarrollamos los problemas de investigación.